comunidad hispana, aquí en la diócesis de Joliet, les habla William Becerra, director asociado de la Oficina del Ministerio Hispano para la diócesis de Joliet. Y vamos a empezar estos lunes de mayo con estas reflexiones, con este estudio de los textos bíblicos, particularmente los evangelios, sobre María. El mes de mayo está dedicado a María y queremos acompañar a toda la comunidad a que profundice su conocimiento, su devoción y aprenda de María, así como es presentada por los evangelistas. Estas sesiones están siendo grabadas, no son en vivo, pero están disponibles para cualquier persona que quiera compartir los videos o usarla en sus grupos de estudio bíblico. Entonces puede accederlas a través del canal de YouTube de la Oficina del Ministerio Hispano e igualmente puede encontrar muchos más recursos en la página de Facebook de la Oficina del Ministerio Hispano de la Diócesis de Joliet. Igualmente hay muchos otros recursos que vamos a estar haciendo disponibles en la página web de la Oficina del Ministerio Hispano de la Diócesis de Joliet. Aquí está el vínculo para que pueda acceder. Entonces, estas sesiones han sido previamente grabadas con el objetivo de poder adelantar un poquito en el material que vamos a estar estudiando. Entonces, me permito compartir mi pantalla aquí para que todos tengan la oportunidad de ver. Lo primero que quiero es como ubicarnos de qué es lo que vamos a estar haciendo en estos 4 lunes del mes de mayo. Lo que queremos el día de hoy, mayo 10, que de hecho me permito saludar a todas las mamás en su día. La recordamos mucho, así como recordamos a la Madre de Jesucristo, recordamos también a todas las mamás por todos sus esfuerzos, por todo su cariño, por todo lo que hacen por todos nosotros. El mundo no podría ser sin madres. Entonces, a todas las mamás, un feliz día. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es, voy a empezar a hacer una pequeña introducción de lo que consiste estudiar a María en el Nuevo Testamento. Cabe la aclaración de que va a ser imposible poder tratar todos los temas que se puedan tratar en el estudio del Nuevo Testamento, ¿no? Hay que ser un poco humildes a la misma vez, de decir de que por 1 hora o menos que vamos a estar juntos cada lunes, pues va a ser muy limitado porque no voy a poder cubrir todos los aspectos. Entonces voy a tratar de seleccionar los textos en donde María es presentada, pero antes de eso voy a hacer una introducción de cómo acercarnos al estudio del Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero no gastar más de 1 hora. El próximo lunes, mayo 17, nos vamos a centrar en el evangelista Mateo, en el Evangelio de Mateo y la manera en que Mateo presenta a la figura de María en su narrativa. Igualmente vamos a hacer eso en mayo 24 con el evangelista Lucas y terminaremos en mayo 31 con el evangelista Juan. Aquí me gustaría hacer una aclaración muy importante. Estas sesiones están basadas en la presentación que hay en los evangelios canónicos de María. Eso quiere decir de que yo no voy a hablar de las devociones marianas, que son importantes, fundamentales en la fe católica, en las tradiciones. No voy a hablar mucho del rosario, no voy a hablar mucho de las advocaciones que se le atribuyen a María, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Chinquirá, Nuestra Señora de Caridad, Nuestra Señora del Cobre, muchísimas advocaciones que son parte de la vida de la tradición católica y que ayudan a muchos fieles a conectarse con la palabra de Dios. Mi eje central durante estas 4 sesiones va a ser usar el texto bíblico. El texto bíblico tiene sus propias características y el texto bíblico tiene una función especial. Al final sabemos que toda nuestra fe es cristocéntrica, es decir, tiene que estar arraigada a la persona de Cristo. Pero lo interesante de estudiar a María en los evangelios es que los mismos textos marianos del evangelio nos conducen a acercarnos a la persona de Cristo. Y eso es lo que quiero enfatizar en estas 4 sesiones. Entonces, por 1 hora en estos lunes, lo que vamos a hacer es estudiar cada uno de los evangelios, tratando de descubrir cómo María
o cómo el evangelista, para ser mucho más específico, cómo el evangelista nos acerca a la persona de Jesucristo, cómo María es un personaje fundamental en el plan de la salvación. Entonces, esa es la premisa con la que queremos tener estos lunes con María, no sé cómo llamarlo, los he llamado de muchas formas, pero la idea es eso, que conozcamos más de la Madre del Salvador, que conozcamos más de María, que es un ejemplo de una discípula, todos estamos llamados al discipulado, y que conociendo más a María podamos conocer más a Jesús. Entonces, esa es la expectativa. Entonces, después habrá tiempo para hablar de otras cuestiones marianas, como los dogmas católicos sobre María, la Inmaculada Concepción, la Asunción, muchas otras cosas que precisamente no están en los textos bíblicos. Y a medida que vayamos o que vaya yo desarrollando las diferentes presentaciones que tienen los evangelistas, usted va a poder darse cuenta de dónde vienen muchas de nuestras doctrinas, de nuestras teologías, de nuestras devociones, del tanto cariño que le hemos desarrollado a la Madre del Salvador. Pero entonces ahorita estas 4 sesiones van a ser netamente con los textos bíblicos. Entonces, sin más, les doy la cordial bienvenida. Les invito a que compartan estos videos si usted los cataloga que pueden ayudarle a otras personas a conocer más a la persona de Cristo a través de María. Pues siéntase libre de compartir y todos estos recursos están diseñados para la evangelización. Entonces, vamos a empezar. Parte fundamental del estudio del Nuevo Testamento es, primero que todo, conocer cómo el Nuevo Testamento se formó. Muchos pensamos que Jesucristo iba en su vida, en sus 3 años de ministerio, como lo narra el Evangelio de Juan, y la gente iba escribiendo todo lo que él decía y hacía. Eso no es la forma en que muchos los estudiosos bíblicos nos han ayudado a entender cómo fue. Entonces voy a narrar muy brevemente, esto es un poquito más complejo que requiere más tiempo de estudio, pero simplemente quiero hacerlos conscientes de 10 etapas que constituyen la formación y la transmisión del Nuevo Testamento. Cuando me refiero aquí al Nuevo Testamento, me estoy refiriendo a los 27 libros que se encuentran en todas las Biblias cristianas, no solo las católicas. Todas las Biblias tienen 27 libros. Y hubo muchos otros más libros, pero no llegaron a ser parte del canon. Pero entonces, si quisiéramos resumir cómo se formó todo el compendio de estos 27 libros, tendríamos que buscar estos 10 elementos de estas 10 etapas. La primera es las cosas históricas que ocurrieron, las palabras que dijo Jesucristo, palabras que fueron escuchadas por testigos oculares, por sus discípulos, por la gente que lo escuchó predicar. Después del evento de la crucifixión, viene, y que Jesucristo no está con ellos, viene una etapa fundamental que es la tradición oral. La tradición oral consistió en todas las personas que tuvieron la oportunidad de relacionarse con Jesucristo y de escuchar la predicación de aquellos que estuvieron con Jesucristo, de transmitir toda la fe en el resucitado. Esa fue parte fundamental de la formación del Nuevo Testamento, una fe que se basaba en la resurrección. Eso empezó a transmitirse porque ya Jesucristo no está, los discípulos empiezan a morir, a desaparecer. Entonces, los discípulos y todas las personas que escucharon estas predicaciones son las que ayudan a que estas tradiciones y esta fe se mantenga viva. Eso es lo que llamamos la tradición oral, que es el punto número 2. Luego de esta tradición oral viene la parte, las fuentes escritas, que es donde algunas personas recogen historias seleccionadas, por así decirlo, homilías seleccionadas o dichos muy famosos que eran parte de esta tradición oral y se empiezan a escribir de manera separada. Los evangelios no se formaron inmediatamente como los tenemos hoy en día, como una narrativa que tiene un principio, tiene una historia y tiene un final, un desarrollo. Al principio se empiezan a compilar. Mucha gente compiló los dichos, algunas personas compilaron los milagros,
otras personas compilaron otras cosas y eso fue lo que se conoció como las fuentes escritas. Luego viene una parte fundamental en el Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento no solo lo conforman los evangelios, sino también las cartas pastorales, particularmente las de Pablo y otros discípulos a las primeras comunidades que se iban formando en la fe alrededor del evento del resucitado. Entonces se empiezan a escribir y esto también llega a ser parte de la formación del Nuevo Testamento. Pero el punto número 5, la distribución, son algunas personas que empiezan a seleccionar historias o algunas de estas fuentes escritas, el punto 3, y algunas de estos textos escritos del punto 4, y empiezan a usarlo como parte fundamental de la vida de fe de las comunidades. Para darles un ejemplo de hoy en día, es como cuando nosotros vamos a la Eucaristía y escuchamos unas lecturas que son asignadas para días específicos. Esos textos son para la comunidad de fe textos fundamentales que ayudan en la formación de la fe en Jesucristo de la comunidad de fe. Algo muy similar ocurría con los primeros cristianos. Pero después de estos textos que empiezan a ser parte de las comunidades cristianas, viene la colección. De alguna forma se empiezan a poner en un solo lugar, por así decirlo, estos textos que han ayudado a muchas comunidades. Y aquí podemos poner de relieve las cartas de San Pablo, porque fueron fundamentales en este auge misionero que tuvo Pablo después de su experiencia personal con el resucitado, de salir y ayudar y formar comunidades y mantener a estas comunidades alentadas en la fe a través de sus cartas. Todos estos textos pasan a ser parte fundamental de la formación de las comunidades cristianas también. Después viene un proceso de canonización, que es, por así decirlo, por hacer la historia más breve, porque esto es más complejo, es la selección que hace la Iglesia de textos que se van a usar para la fe. Estos son los textos que nos van a ayudar a conocer más a la persona de Cristo y a alimentar la fe en el resucitado. Entonces eso es lo que llamamos, por eso es que llamamos a algunos libros de la Biblia, a los libros de la Biblia, perdón, los libros canónicos, porque han sido canonizados. La palabra canon significa la regla. Estos son los libros que la Iglesia seleccionó como parte fundamental de la fe. Hay otros libros escritos alrededor que siguieron este mismo proceso que nombré anteriormente. La tradición oral, fueron escritos, fueron compilados, pero no llegaron a ser canonizados, no son parte del canon y por eso no están en nuestras Biblias. Después de este momento de la formación viene el momento de la traducción. Entonces aquí recuerden que la Biblia fue escrito no en español, ni siquiera en inglés. Fue escrita el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero además de estos idiomas que acabo de mencionar, hubo otros como el sirio o el copto fenicio o el armenio. Hay muchos lenguajes en la Biblia. Entonces, para hacerla más accesible a las personas, tuvo que haber un proceso de traducción. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, que es el que nos vamos a estar refiriendo en estos 4 lunes con María, fue escrito totalmente en griego. Entonces, para que nosotros lo pudiéramos tener accesible, tuvo que ser traducido del griego al latín, que fue la primera traducción del Nuevo Testamento, y del latín fue traducido a los idiomas que hoy nosotros usamos, el inglés, el francés, el español, el portugués y muchos otros más idiomas. Entonces, se cuenta que la Biblia, en todos estos procesos, no estamos leyendo exactamente los primeros escritos, estamos leyendo las traducciones de las traducciones de muchas más traducciones. Entonces, esto va a ser fundamental en el estudio del Nuevo Testamento. Luego, en esta etapa, en estas 10 etapas de formación y transmisión del Nuevo Testamento, está la interpretación. Cómo interpretar estos textos que son
fundamentales para la vida de las comunidades cristianas. Y es aquí donde viene un poquito nuestro estudio, que ojalá estas 4 sesiones sean un buen ejemplo. Y al final, la última etapa en la formación, dése cuenta que el Nuevo Testamento todavía está vigente en la vida de fe de todos los creyentes, viene el proceso de la aplicación. ¿Cómo usamos estos textos, estas historias, estos dichos, estos milagros, estos mensajes para la vida de fe, para la vida litúrgica, para nuestro comportamiento en la sociedad, para nuestra vida sacramental? En general, es lo que nosotros normalmente llamamos nuestra enseñanza teológica. Entonces, dése cuenta que el texto no es solo texto, el texto pasa a ser parte de la vida de la comunidad. Entonces, esas son brevemente, obviamente, aquí estoy haciendo un resumen extremadamente rápido de las etapas en la formación del Nuevo Testamento, pero quiero que las tengan muy presentes porque se va a dar cuenta que cada evangelista, en su propio estilo, en su propio tiempo y con sus objetivos específicos, de alguna forma ve reflejado algunas de estas etapas en la narración y en la presentación que hacen de María en los evangelios. Pues bien, entonces, por ejemplo, vamos, ¿cómo está María en el Nuevo Testamento? Entonces, se dieron cuenta que una de las etapas de la formación del Nuevo Testamento es la compilación de historias, es decir, que la persona que se dio la tarea de poner en escrito esta tradición oral tuvo la tarea de elegir qué poner y qué no poner, de qué resaltar y qué no resaltar, de cómo presentar eso que resaltaba. Y por eso es que a veces nos encontramos con que los evangelistas difieren en los detalles de cómo están narrando. Ahorita vamos a seguir estudiando por qué se da este caso. Pero en el caso específico de María, podemos decir que en todos los libros del Nuevo Testamento, en los 27, solo se nombra a María por nombre en Marcos, Mateo, Lucas y Hechos de los Apóstoles. Ya nos vamos a dar cuenta que las menciones de María son, por ejemplo, en Marcos, son mucho más breves que las que hay en Mateo, en Lucas y en Hechos. Si se dan cuenta, en el Evangelio de Juan no se menciona a María por nombre, ¿sí? Pero Juan menciona a María por su característica fundamental. Se usa la palabra la madre de Jesús o su madre. Obviamente, los evangelios, el personaje fundamental de las historias del evangelio es Jesucristo. Entonces, cuando se le nombra la característica fundamental del actor principal de la narrativa como la madre o su madre, se está refiriendo a María, pero jamás se menciona a María, la madre de Jesús, por su nombre. Esa es alguna de las cosas que cuando lee uno detalladamente los evangelios se puede dar cuenta. Y ya les digo, el Nuevo Testamento también está conformado por las cartas pastorales y las epístolas normalmente que se llaman, y Pablo alude a María, pero nunca dice su nombre, pero dice así, nacido de una mujer. Este es uno de los textos que vamos a estar utilizando. De hecho, vamos a leer este texto de Gálatas para que se dé cuenta cómo Pablo, una persona que es muy influyente en el Nuevo Testamento, menciona la persona de María. Permítanme aquí abrir mi Biblia para leer Gálatas. Me permito leer Gálatas. El verso que vamos a estar estudiando es el número 4 al 5, pero voy a empezar a leer desde el verso 1 del capítulo 4 para que se den cuenta. Dice Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 1. Ahora bien, mientras el heredero es menor de edad, aun siendo dueño de todo, en nada se distingue de un siervo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo determinado por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados por los poderosos cósmicos. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, este es el verso, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Entonces, se cuenta que aquí Pablo, alguien que está formando comunidades cristianas, está reconociendo ya una tradición que era conocida y que era profesada
por todos los creyentes de Cristo, que es a través de una mujer que viene el Salvador. Entonces, inclusive si Pablo no menciona específicamente con nombre a María, pero el solo hecho de estar reconociendo que es a través de una mujer, que el Hijo del Salvador del mundo va a venir, es ya una clara convicción de cómo el proceso del Nuevo Testamento venía desarrollándose. Es decir, que María juega un papel fundamental en la predicación, en la misión de Pablo y por ende en la misión de Cristo mismo, que es la instauración del reino de los cielos. Entonces, se cuenta que esto es muy importante reconocer cómo el Nuevo Testamento, pues aunque sea breve, pone de relieve la importancia de María en el plan de salvación de Dios. Y es importante para nosotros que aprendamos a darnos cuenta que lo que vamos a aprender de María en el Nuevo Testamento viene, yo digo Nuevo Testamento, pero ya nos dimos cuenta de que al final de cuentas nos estamos refiriendo es a los evangelistas. Y nótese que yo no digo los evangelios, sino los evangelistas, porque los evangelistas, las personas que normalmente hoy conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron las personas que tomaron la decisión de cómo, de qué palabras usar, de qué historias incluir, de qué énfasis agregar a la presentación que hacen de María. Y esto es importante para nosotros reconocer, porque nos vamos a dar cuenta en estos 4 lunes cómo de alguna forma la presentación de María va creciendo paulatinamente. Hoy vamos a ver un poquito de Marcos, y nos vamos a dar que Marcos solo menciona a María en 2 textos bíblicos, los cuales vamos a estar estudiando. Ya después, cuando lleguemos a Mateo, nos vamos a encontrar historias más elaboradas sobre María, pero todavía María es un personaje que no habla mucho. Y luego nos vamos a encontrar en Lucas, donde María juega un papel importante y tiene más discurso, por así decirlo. María habla mucho más en Lucas. Y bien, vamos a encontrarnos en Juan, que inclusive si no la nombra con su nombre, le da un rol fundamental al inicio del ministerio de Jesús y al final del ministerio de Jesús. Entonces se cuenta que cada evangelista tiene una forma de enfatizar qué es lo que quiere presentar de María. Y yo me acuerdo mucho cuando yo estudiaba filosofía, me mostraron este pequeño dibujo, ¿no? Imagínese usted que hay 6 hombres, normalmente son hombres porque somos los que más cometemos errores, que les vendan los ojos y les invitan a que toquen algo que ellos no pueden ver. En este caso están tocando un elefante. Entonces, dependiendo de qué usted es capaz de sentir y ver, usted se imagina que eso es. Por ejemplo, se da cuenta aquí mi amigo que está agarrándole la cola al elefante, piensa que es una serpiente, pero el que está tocándole el estómago al elefante piensa que es una pared. De pronto el que le toca las orejas al elefante piensa que es un gran abanico. El que le toca la pierna piensa que es un árbol, el tronco de un árbol. Entonces se cuenta, cada uno de los evangelistas, por así decirlo, va a observar, va a enfatizar y va a representar lo que el evangelista es capaz de ver o nos quiere presentar a cada uno de los aspectos de María. Y esto es importante reconocerlo, porque hay muchas personas que tienen la tendencia a querer armonizar la historia de los evangelios como si fueran una sola historia, cuando cada evangelista tiene un énfasis importante que comunicar. Entonces, esto es importante que lo empezamos a reconocer, porque esto nos va a ayudar a entender cuando vayamos viendo que cada evangelista tiene un énfasis diferente. Y algo importante que nos va a ayudar a entender cómo poder hacer un estudio del Nuevo Testamento es entendiendo los géneros literarios. Esto es muy, muy importante. Y aquí me voy a estar refiriendo a un texto del Concilio Vaticano II llamado Dei Verbum. Y si tiene la oportunidad, usted los puede encontrar en el internet. Concilio Vaticano II, la revelación divina, ese sería el nombre en español. Normalmente se refiere a estos documentos en latín, el Dei Verbum. Nos va a decir en el numeral 12 de que hay que hacer el esfuerzo de tratar de entender qué quiso decir el autor en su contexto original, qué géneros literarios utilizó
en su época, porque eso nos va a ayudar a entender, porque esto va a ser fundamental. A veces queremos que los evangelios sean algo que no son. Los evangelios tuvieron una intención original. Nuestro trabajo es a tratar de entender lo más que podamos a qué quería el autor original y buscar, ¿se acuerdan? Parte de la formación del Nuevo Testamento es buscarle la aplicabilidad. Pero algo fundamental es reconocer los géneros literarios, tratar de entender qué quiso decir el autor en su contexto original. Y esto lo hacemos tratando de estudiar cómo escribió, por qué razón escribió, a quién le escribió, qué métodos utilizó. Y hay muchos recursos que podemos utilizar en este aspecto. Entonces, para darles un ejemplo concreto, en Marcos, que es el evangelio que tenemos hoy de la Virgen María, el evangelio según San Marcos tiene un valor histórico porque cuenta historias, narra hechos de Jesucristo y a la misma vez tiene un valor biográfico porque presenta cosas que hizo y que dijo Jesús, las palabras que Jesús dijo, pero entonces es según Marcos, por eso la palabra importante aquí es según Marcos. Entonces, de alguna forma tiene un valor biográfico, pero no es explícitamente una biografía porque no conocemos todos los detalles de la vida de Jesucristo. Y al final de cuentas, lo que busca el Evangelio de Marcos es ayudarle a la persona a despertar la fe, a que conozca que en esta persona que se llama Jesucristo, que está resucitado, que se le reconoció como el Hijo de Dios, que él mismo se mencionó como el Hijo de Dios. Entonces, se cuenta, este es el género literario que nos estamos empezando a estudiar. Habla de hechos, habla de cosas que dijo el personaje principal, pero cuyo objetivo principal es apuntar y despertar la fe. ¿Sí? Ese es el objetivo. Esto quiere decir de que los evangelios no son reportes periodísticos de lo que Jesús hizo. Ese no es el objetivo. No son crónicas del diario, así como en la compañía que usted tiene que entregar cuántos camiones llegan, cuántos paquetes llegaron y tiene que apuntar todo. Aquí no nos dice que Jesús desayunaba, bueno, en algunas pasajes sí lo menciona, pero no nos dice cómo era su dieta, cuántas veces salía a trotar, cuántas veces, no dice nada, porque ese no es el objetivo. El objetivo es ayudar al creyente a que reconozca en Jesucristo el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, de alguna forma, Marcos contiene esa corrección de hechos, de alguna forma presenta la interpretación, y eso es lo que nos decía Dave Verboom en estudiar los géneros literarios. Cuando uno lee los géneros literarios tal como están diseñados, uno se puede dar cuenta qué es lo que el autor nos quiere transmitir. Y eso es, los autores bíblicos son muy habilidosos en la capacidad de ayudarle a los lectores a que reconozcan esos elementos de fe. Y el Evangelio de Marcos está a la luz de las Sagradas Escrituras, porque tiene como antecedente toda la historia de Israel, el éxodo, la esclavitud en Egipto, la liberación, la entrada en la tierra prometida. Tiene todo eso que es lo que normalmente nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y su lectura la hace desde la fe, no desde la perspectiva periodística. Entonces, por ejemplo, este va a ser uno de los temas más complicados de hablar cuando lleguemos a la concepción de la virginidad de María, porque entonces muchas veces lo queremos limitar simplemente a una dimensión biológica. Y los evangelios no son libros de biología, son libros de fe. Entonces tiene una connotación de fe teológica, no biológica. Aquí no estoy yo tratando de disputar la virginidad de la Virgen María. Entonces digo, usted se cuenta, así es la manera en que nos vamos a acercar a los evangelios. Y la meta fundamental, y esto es lo que quiero que usted se acuerde, es para suscitar la fe, para ayudarle a otras personas a que conozcan la persona de Jesucristo. Estas historias que nos encontramos en el Nuevo Testamento tienen como finalidad eso, de que nos acerquemos a la persona de Jesucristo. Si lo que está buscando el lector bíblico es descifrar si María sí o si María no, si María dijo o no dijo, si María es esto o aquello, si María sí es Inmaculada Concepción, si María, pues entonces no está haciendo una lectura
como es propia de estudiar un género literario que hoy nosotros llamamos evangelio, la buena nueva. Entonces, si hay hechos, hay interpretación de los mismos, se hace a la luz de las Sagradas Escrituras, ese es el gran contexto, se hace desde la fe y es para suscitar fe. Estos son elementos muy importantes que nos van a seguir acompañando en reconocer estos elementos esenciales en la presentación de María en los evangelios. Entonces aquí es cuando muchas personas de algunas veces se encuentran un poquito en dificultad y sienten, ¿cómo así? O sea que no ocurrió lo que ocurrió. Y a veces los veo así como muy, pues, como que se sacan de onda, ¿no? Como, ¿cómo así? Recordemos, hay que tomar en cuenta los géneros literarios. Entonces podríamos decir que como los evangelios hablan de hechos y dichos y la interpretación de esos dichos y hechos, podríamos llamarlo una historia teológica o una historia creyente o una historia predicada. El problema con yo usar la palabra historia es que asumimos de que tiene que ser objetivamente exacta, que tiene que ser científicamente comprobable. Y recuerde, los evangelios no son libros netamente sobre historia. Tienen elementos de historia porque Jesucristo vino en un momento específico de la historia, a una comunidad específica en la historia, a una mujer específica en la historia, pero esa historia tiene un nivel teológico, está diseñada para el creyente, es para aumentar la fe, eso es lo que llama predicada. Es historia querigmática, porque es la historia de los elementos esenciales de nuestra fe, que es la pasión, la muerte, la resurrección, de que Cristo tiene, de que Dios tiene un plan para nosotros y que es a través de Jesucristo que podemos llegar a este plan. Eso es lo que llamamos el querigma, ¿sí? Esa convicción de que Dios es quien está al cargo de la historia. Entonces, de alguna forma es profética, ¿sí? Y es por eso que entender los evangelios desde su género literario. Entonces, yo no voy a hacer aquí explicaciones biológicas ni sintácticas de qué fue lo que dijo o no dijo, de lo que es o no es María. Me voy a limitar a lo que el género literario de evangelio habla sobre María. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a adelantarnos con específicamente Marcos. Lo primero que vamos a notar en el Evangelio de Marcos es que Marcos no tiene estas historias tan lindas de la Navidad, las historias que leemos en Navidad, que esas las vamos a encontrar en Mateos y en Lucas. Para los que estén interesados, en el pasado, en la Navidad del 2020, hicimos un webinar estudiando las narrativas de la infancia de Jesús. Usted puede encontrar los vínculos yendo al canal de YouTube. Ahí va a encontrar webinar narrativas de la infancia de Jesús. Ahí voy con mucho más detalle en qué consisten estas narrativas que nos vamos a estar refiriendo más adelante. Pero eso es algo que no vamos a encontrar en Marcos. En Marcos no hay nada sobre Jesús siendo niño, naciendo, adolescente, nada por el estilo. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué ignora Marcos esta historia? Entonces eso es un poquito difícil de contestar porque es difícil interpretar un silencio, ¿no? Muchas veces nosotros decimos en la comunidad, ¿no? El silencio otorga, ¿no? O el silencio fue más elocuente. Pero bueno, ¿cómo podemos nosotros tener cierta certeza de por qué Marcos no tiene ninguna de estas historias? E históricamente, Marcos es el primer evangelio, el género literario, primer escrito de este género literario que aparece en lo que hoy llamamos nosotros el Nuevo Testamento. Marcos es por así decirlo, el evangelio más antiguo. Entonces, Marcos no tiene ninguna de esta historia. Y cuando menciona a María en solo dos instancias. En la primera no se va a nombrar con el nombre, en la segunda sí. Entonces vamos a darnos la tarea de leer Marcos 3 a 31 a 35. Voy a leer un poquito antes de estos versos para entender un poquito el contexto. Recuerden que es muy importante no simplemente regresar. Entonces voy a leer desde el verso 20 el Evangelio de Marcos. En el capítulo 3, verso 20, Marcos dice, regresó a casa y de nuevo se reunió tanta gente que no podía ni comer. Sus parientes, esa es la palabra clave, sus parientes al enterarse
fueron para llevárselo, pues decían que estaba trastornado. Esta es la versión de mi Biblia que yo tengo. Tal vez en una de sus Biblias va a decir, se le había ido las luces. No, mentiras, eso la Biblia no lo va a decir. Se volvió loco. En algunas va a decir, estaba poseído. Verso 22. Los maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén decía, tiene dentro a Belcebú. Y añadían, con el poder de príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Jesús los llamó y les propuso estas comparaciones. Bueno, aquí viene ya un discurso de Jesús más adelante. Pero entonces el verso que nos interesa tiene que ver con la familia de Jesús, ¿sí? Entonces eso ocurre en Marcos 20. Entonces de alguna forma uno podría, analizando el texto, podría darse cuenta de que hay este tipo de presentación del evangelista. En el verso 20 a 21, de alguna forma se presenta a la familia de Jesús, a los parientes. No sé qué traducción pueda tener. Esta es una de estas palabras difíciles de traducir desde el griego al español. Recuerde que nuestras traducciones que hoy teníamos, nuestras Biblias han sido traducidas desde el latín, no desde el griego original. Entonces, cuando uno quiere estudiar Biblia, tiene que estudiar con una Biblia que ha sido traducida desde el griego, ¿sí? Y muchas veces va a ser complicado porque no es solo traducirla desde el griego, sino traducirla en su contexto original. Las palabras del griego del primer siglo en Palestina. El griego que se habla hoy en día no es el mismo griego que se hablaba en el primer siglo en Palestina. Lo mismo que el castellano que hablamos hoy en día no es el mismo castellano que se hablaba en el siglo XVI. Si usted lee el Quijote de la Mancha en el castellano original, le cuento que no va a poder entender. Yo lo intenté, no lo logré en muchas instancias porque no entendía muchas de las cosas. La palabra pariente va a ser difícil de comprender para el lector del siglo XXI. Pero entonces, en el capítulo 3 nos encontramos a los parientes de Jesús que se acercan. Y de inmediatamente viene esta historia dentro de la mitad, en versos 22 al 30, en la cual yo me detuve de leerla, que son las acusaciones de los escribas. Pero al final de la historia, y esto es parte del género literario, cuando el evangelista quiere presentar una idea central sobre lo que quiere comunicar, de alguna forma la pone en la mitad. Entonces pone al inicio y al final para que el lector identifique que es en la mitad la historia central que quiere comunicar, ¿no? Entonces, lo que llama esta es una forma literaria. Entonces, dése cuenta que lo que precede, lo que le sigue a esta historia, a estas acusaciones, es la historia de la verdadera familia de Jesús. Me voy a permitir leer aquí el verso 31. Verso 31 del capítulo 3 dice, llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera lo mandaron a llamar. La gente estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Jesús le respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Texto muy, muy importante. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Esto, ya les digo, si se dan cuenta aquí, la familia de Jesús queda de alguna forma retargada un poquito, porque primero que todo, creen que está loco o que se le ha ido las luces de que no está bien Jesús, y cuando se deciden a ir, no entran, se quedan afuera. Entonces eso ya es significativo. Recuerden, aquí estamos estudiando el género literario evangelio. Nos vamos a preocupar por lo que Marcos quiere comunicar para suscitar la fe. Recuerden, eso es muy, muy importante. Entonces, lo que descubrimos en este texto donde la madre de Jesús está mencionada es, de alguna forma, la familia según la carne se quedó afuera, está quedándose afuera de lo que está haciendo Jesús. Hay mucha gente que lo está siguiendo, que está viendo sus obras. El Evangelio de Marcos es muy breve en la narración de los hechos milagrosos, es muy rápida la narración en Marcos,
pero aquí es evidente de que la familia estaba no con todo el mundo escuchando a Jesús, sino afuera, y de hecho creían que estaba loco. Entonces, de alguna forma, lo que el evangelista está queriendo mostrar es que la familia evangélica, o por así decirlo, la familia escatológica es una palabra en teología para referirse a lo que viene a través del plan de Dios, el final de los tiempos. Y Marcos es muy bueno enfatizando esta convicción de que Jesús tenía, de que Jesús estaba convencido de que Dios iba a actuar inmediatamente y establecer el reino de los cielos. Pero entonces se cuenta que no es la familia quien está escuchando esa predicación, quien está reconociendo los milagros de Jesús, sino es la familia que está alrededor de él, la que está sentada alrededor de él. Y esta es una idea que Marcos, como escritor bíblico, como escritor evangelista, nos está queriendo transmitir. Entonces, de alguna forma, la presentación que tiene Marcos de la familia filial de Jesús, pues no es así como muy alentadora, ¿no? No es de muy elogioso. Pero recuerden, aquí no se trata de que está tratando de tirarle la cosa fea a la familia de Jesús. Marcos está queriendo transmitir quién es, y el mensaje es claro, verso 35, verso 34. Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esa es la idea evangélica que está queriendo presentar Marcos a través de su evangelio. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante. Más adelante en otra sesión me voy a detener en hablar sobre el significado de los parientes, porque ahí se menciona los hermanos y hermanas de Jesús, y yo sé que ya hay más de uno que quiere saber cómo así la Virgen María tuvo más hijos. De eso me voy a referir cuando esté hablando más adelante, entonces tengan paciencia ahí, manténganse. Les pido que sean pacientes porque ya les digo, hay mucho que desempacar en el estudio del Nuevo Testamento, entonces hay que ir por versos, va por de a poquito. Entonces me voy a referir más adelante a los hermanos y hermanas, qué significa esa palabra en nuestro contexto hoy en día. Vamos al segundo texto de los dos únicos que ofrece Marcos sobre María. Y el segundo texto está en el capítulo 6, verso 3, que me voy a permitir leer desde el verso 1 para un poquito entender el contexto. Capítulo 6 de Marcos lee así: salió de allí y fue a su pueblo acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La muchedumbre que lo escuchaba era admirada, quedaba admirada, y ésta decía: ¿de dónde le viene a esto todo esto? Perdón, ¿de dónde le viene a este todo esto? ¿Quién le ha dado esa sabiduría y esa capacidad de hacer milagros? Este es el verso que me interesa. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No viven sus hermanas aquí entre nosotros? Y los tenían desconcertados. Jesús les dijo: un profeta no solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y entre los suyos. Entonces, nuevamente la familia aquí entra no está muy elogiada, por así decirlo, no está elogiada de ninguna manera, porque el mismo Jesús dice: ni en su tierra ni entre sus familias un profeta va a ser respetado. Entonces, ¿qué es lo que destacamos aquí de este texto en el capítulo 6? Primero que todo, hay que notar las diferencias que nos vamos a dar cuenta cuando leamos Mateo y cuando estudiemos Lucas. Mateo no va a usar la palabra parientes y Lucas va a evitar todo esto de parientes y de la casa. O sea, ya va a haber una diferencia. Ahorita les muestro la diferencia en un pequeño cuadro. De alguna forma, Marcos está usando de adrede ese lenguaje de volver a traer a la familia que está escéptica de lo que hace Jesús, no está convencida de que Jesús está haciendo algo bueno. Entonces, de alguna forma es para corroborar lo que el capítulo 3 que leímos anteriormente nos había marcado. Entonces, este texto es único. No lo va a usted encontrar ni en Mateo, ni en Lucas, mucho menos en Juan. Entonces, de alguna forma ya nos hace entender de que Marcos está queriendo traer una idea importante
acerca de la relación que hay entre Jesús y sus familiares. Otra cosa que me llama a mí mucho la atención, y esto es una de las cosas que quiero traerles a colación aquí a todos ustedes en nuestro aprendizaje de María en el Nuevo Testamento, es que se le llama Hijo de María, sin mención alguna del Padre. El verso dice, el verso 3 dice, ¿no es este el carpintero, su profesión? El hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Aquí no hay mención del papá, si se dan cuenta. Aquí se nombra a María, su madre, el hijo de María. Y esto es muy significativo en el Nuevo Testamento porque sabemos y hemos oído tal vez que por mucho el mundo histórico, el mundo antiguo e inclusive el mundo moderno todavía le da una favoritismo a los hombres. Y en la Biblia hemos escuchado de los patriarcas y son solo siempre los hombres los que marcan las genealogías, son los hombres los jefes de familia, son los hombres los jefes de los clanes. Entonces aquí a Jesús, recuerden, Marcos está presentando a Jesús en su fe de que Jesús es el Hijo de Dios, el que va a establecer el reino de los cielos. Entonces, que en su evangelio Marcos use la terminología de hijo de María es significativo, porque entonces María, si Jesús es una persona importante para el evangelista Marcos, que se le denomine en relación a María es de tremenda importancia. Y esto nos tiene que llamar, nos tiene que empezar a ayudar a reflexionar, porque Jesús se le nombra en relación a su madre. Y esto va en total desacuerdo con las costumbres de una cultura que prevalece sobre todo con los hombres, ¿no? Entonces, esto es importante que lo reconozcamos. Ya les digo, más adelante me voy a estar refiriendo al significado de los hermanos y hermanas, los hijos, los hermanos de Jesús. Recuerden que la palabra clave, se los voy a anticipar, no es que diga que hay hermanos y hermanas de Jesús, es que el texto nunca dice hijos de María. Y esa va a ser la clave interpretativa. Pero por el momento solamente quiero resaltar estas tres categorías de que en el capítulo 6 de Marcos se menciona a Jesús en relación o como directa relación como hijo de María. Y esto es importante porque nos ayuda a entender qué rol tiene María en que Jesús exista, en que Jesús esté presente. Este mismo texto usted lo va a encontrar en los otros evangelios y dése cuenta que van a diferir un poquito. Entonces, por ejemplo, ahorita leímos Marcos, que está aquí, no es este el hijo del carpintero, el hijo de María, pero nótese cómo lo va a mencionar Mateo, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, va a ser inclusive un poquito más elocuente. Lucas va a enfatizar la persona de José, no es ese el hijo de José, sin mención de María. Y en el Evangelio de Juan, lo único que nos vamos a encontrar es, no es ese Jesús, el hijo de José, del que conocemos el padre y la madre, pero no se menciona a María. Entonces, se cuenta que esto va a ser parte fundamental de cómo vamos a ir creciendo nosotros en nuestro entendimiento de cómo María es percibida en el Nuevo Testamento. Pero este texto del capítulo 6, verso 3 es muy importante porque ya no es, para nosotros María es alguien muy importante. Para nosotros María juega un papel importante en la vida de fe. Para nosotros los católicos y sobre todo los latinos, María y la Virgen de Guadalupe es de vital importancia para conocer a Jesús. Pero eso no es la misma historia que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Recuerda que estamos hablando de 2000 años atrás, donde la cultura era muy diferente. Entonces, que María ya juegue este rol importante para el primer evangelio históricamente puesto en escrito, ya es muy significativo. Entonces, inclusive si el capítulo 3 de Marcos no elogió mucho, por así decirlo, a la familia, el capítulo 6, con darle el reconocimiento de que Jesús es el Hijo de María, ya es muy significativo. Okay, entonces, vamos a seguir nuestro estudio, vamos a seguir adentrándonos un poquito más
en lo que les había prometido que iba a hablar en este momento. Ok, ya sé que este es el tema que tiene todo el mundo palpitando fuertemente y respirando fuerte. ¿Quiénes son los hermanos y hermanas de Jesús? Entonces, hemos escuchado en Marcos, particularmente en 6, capítulo 6, verso 3, que Marcos da inclusive los nombres: Santiago, José, Judas y Simón. ¿Ok? Y eso también lo vamos a encontrar en Mateo. Eso va a ser importante y se va a mencionar también en Juan. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son estos hermanos? ¿Quiénes eran? ¿Eran otros hijos de María? Esa es la gran pregunta que los estudiosos en la Biblia se hacen, ¿no? Si también son hijos de María, ¿no? Entonces, hay que reconocer de que siempre se nombra hermanos de Jesús, esa es la palabra que se usa, pero nunca se dice hijos de María. ¿Ven la diferencia? Hermanos de Jesús, hijos de María. Incluso cuando se encuentra con ellos, usted lo puede leer en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, el referente que hay para nombrarse la relación entre María y Jesús siempre es la madre de Jesús, bien específico, ¿ok? Entonces, de esa no hay duda. Y esto, obviamente, no voy a ser capaz yo de explicarlo a nivel satisfactorio con todos ustedes, pero en las lenguas semíticas, como en el griego, el arameo, el hebreo, a los idiomas nativos del Nuevo Testamento, no hay, inclusive si hay una palabra para tío y tía, no hay una palabra para referirse a lo que nosotros denominamos primos, es decir, primo o prima, el hijo o el hija de mi hermana, los hijos de la hermana de mi mamá o de mi papá. ¿Sí? No quiero ya complicar más el asunto de lo que es. Entonces no se está refiriendo. Entonces, están relacionados como familia, pero no tienen el mismo significado que nosotros tenemos de hermanos, que es decir, que compartimos la misma mamá o compartimos el mismo papá. Entonces eso ha de alguna forma despabilado a más de un católico, porque entonces la Virgen María no fue Virgen María. Entonces, esto tiene que ver más con el lenguaje hebreo, el lenguaje arameo, no tienen palabras para denominar a los parientes cercanos, ¿ok? Entonces se le nombra hermanos y hermanas. Y de hecho es una costumbre que en muchas comunidades cristianas han seguido. En muchas comunidades se llaman hermanos y hermanas. Eso no quiere decir que compartimos mamá y papá. Entonces, el otro tema que sale a relucir con estos textos donde se habla de la familia de Jesús es sobre la virginidad de María. Y de ahí viene uh, una de nuestras grandes doctrinas, la Inmaculada Concepción. Entonces, aquí tenemos que primero darnos cuenta de lo que estamos nosotros estudiando es el texto bíblico, y el texto bíblico no apunta a ninguna de estas ninguna de estas realizaciones. Los dogmas de la Inmaculada Concepción, de la Siempre Virgen María, eso viene mucho tiempo después, ¿ok? Entonces quiero que entienda eso, no estoy negando, ¿ok? Simplemente estoy diciendo que cronológicamente eso no lo vamos a encontrar en el texto bíblico que acabamos de encontrarnos. Podríamos decir que los dogmas católicos son inspirados en la lectura de estos textos. Eso sí lo podemos decir con con confianza, lo podemos decir, pero no podemos decir que vienen directamente del texto. Y eso es el problema que tenemos con algunas personas de otras denominaciones que quieren todo justificarlo a través de los textos bíblicos, y eso va a ser imposible. Como se dieron cuenta, en el periodo de composición del Nuevo Testamento hay muchas de estas etapas que tienen que seguir ocurriendo, y hay una que sigue ocurriendo, que es la aplicabilidad del texto bíblico. Entonces aquí podríamos decir, nosotros católicos y ortodoxos admitimos la virginidad de la Virgen María, los protestantes generalmente la niegan, y ahí es donde vienen muchos conflictos y mucho disrespeto, que honestamente no voy a entrar en eso porque no me parece que alguien que esté buscando conocer más a la persona de Jesucristo, el Redentor, el que nos enseña a amar los unos a los otros, tengamos que caer en este tipo de discusiones. Pero lo que podríamos decir aquí, citando a un biblista francés que estudié yo, es la exégesis, es decir, el estudio de qué significan los textos.
no puede fundamentar con certeza la posición tradicional católica ni la ortodoxa. Por cierto, este es un biblista católico. Tampoco se impone la opinión contraria. Esta es una zona de sombra e incertidumbre. Se sitúa necesariamente la riqueza de nuestras respectivas iglesias. Tal vez lo que podemos hacer para cuando lleguemos en por qué los católicos creen en la Inmaculada Concepción o la Siempre Virgen María, tal vez podemos dedicar otra sesión. Pero los textos que nosotros hemos estudiado el día de hoy no apuntan a ningún lado. Lo que apuntan es que María tiene un rol importante. El título Hijo de María pasa a ser muy importante. Y después en la historia de la iglesia nos vamos a encontrar con otro título importante que se le da a María, que es la Madre de Dios. En griego se dice la Theotokos. Esto es algo que nosotros sí hemos venido reflexionando, porque nosotros al reconocer en Jesucristo al Hijo de Dios, a Dios mismo, pues reconocemos que María misma es parte de ese plan. Entonces, lo que hemos hablado el día de hoy es que en reconocer el Hijo de María es también al mismo reconocer al Hijo de Dios, tan cerca que como el mismo Marcos, Jesús va a referirse a Dios mismo como su Padre, como Abba. Entonces se cuenta por qué es importante que Marcos haya agregado este título, Hijo de María. De hecho, si se ponen a pensar, estamos hablando de Dios mismo, que se le dé ese título de Hijo de María. Es como cuando un profesor mío, ¿no? Que le gustaba enaltecerse cuando uno de sus estudiantes era exitoso y escribía algo muy bonito, decía, pues ese es estudiante, no voy a decir el nombre aquí, ese es estudiante mío. El mérito es del estudiante. Entonces, desde cuenta, aquí el mérito, el honor, por así decirlo, se encontramos a hacer es Hijo de María. Y aunque Marcos no desarrolla, hemos aprendido hoy, Marcos no desarrolla personalmente implicaciones de esta identidad, de qué significa ser el Hijo de María, es el primero en el género que nosotros hoy denominamos Evangelio, que pone este título de María es la madre de Jesús, María, el Hijo de María. Y eso es algo muy importante porque de alguna forma se pone en una mujer, en el evento de la maternidad de una mujer, de que sea a través de una mujer que el Hijo de Dios esté presente, ¿no? Entonces, ahora agregar un poquito más a esto ya sería tal vez caer en un error, ¿ok? Ya tratar de buscar muchas más referencias. Esto es lo que enseña, esto es lo que presenta Marcos, el capítulo 3, verso 21 y el capítulo 6, verso 3, acerca de María. Ahorita nuestro trabajo sería leer y releer y orar y decir qué nos enseña la palabra de Dios, que para nosotros los que creemos, la Biblia no es solo un texto de literatura, es un texto donde podemos encontrar a la persona de Cristo, es la palabra de Dios. Entonces podemos acercarnos y estudiar qué aprendemos, qué nos enseña María, cuál es la actitud, porque recuerden, inclusive si Marcos no presenta así con muchos halagos a la familia de Jesús, tal vez esa sea una muy buena forma de aprender cómo ser un discípulo, así como María va a ser presentada después en la tradición. Entonces, me gustaría tal vez darles un texto de la iglesia que nos habla de por qué no es prudente buscar más de lo que el texto está queriendo decir. Y este texto lo tomo de otro documento del Concilio Vaticano II, La luz de las gentes, en latín se dice Lumen Gentium. Usted puede encontrar todos estos textos en la página web del Vaticano. Pero el concilio, el segundo concilio Vaticano II, mira lo que subraya en el numeral 67. No voy a leerlo todo, pero con mucho gusto yo voy a estar poniendo todos estos recursos a las personas que se inscribieron. Al final de estas sesiones van a recibir los materiales. Pero en el numeral 67 de Lumen Gentium, que es el documento que habla sobre la vida de la iglesia dice, y exhorta encarecidamente a los teólogos, a los predicadores de la palabra divina, dicen, que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración, a veces queremos agregar más de lo que el texto dice, cuanto de una excesiva mezquindad de alma al tratar de la singular dignidad de la Madre de Dios. O exageramos demasiado en lo que queremos ver de María,
o le quitamos ese rol y no le damos ese rol que merece. Entonces, se cuenta, Marcos hace un poquito eso, ¿no? Como que le quita credibilidad. María es parte de la familia de Jesús y parece ser que la familia no está creyendo en su propio hijo, en su propio miembro de la familia, pero a la misma vez le da ese título tan honorífico de ser reconocida como la madre de Jesús, que es a través de ella. El concilio, el Lumen Gentium, de hecho nos alienta. Recuerden la línea final. Finalmente, los fieles, la verdadera devoción no consiste ni en el sentimentalismo estéril, es decir, tener simplemente una devoción sin ningún fundamento y transitorio, ni una vana credulidad. No me doy a la tarea de tratar de investigar, de tratar de entender, de reflexionar con estos textos que nos presenta, sino procede de la fe auténtica, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Este ya es, como se dan cuenta, este es un texto de la Iglesia para la Iglesia Universal, sobre la teología de la Iglesia, y en él reconoce la importancia que tiene María en la vida de los lectores. Entonces, esto es un poquito. Marcos solo tiene 2 textos. Mateo va a tener textos más elocuentes. Recuerda que Mateo es donde vamos a encontrar los textos de, las narrativas de la infancia de María. Entonces, el próximo lunes nos vamos a reunir nuevamente para seguir estudiando a María en el Nuevo Testamento. Próximo lunes, mayo 17, nos vamos a adentrar con Mateo, vamos a seguir la misma dinámica, vamos a ir a los textos donde la Virgen María es mencionada, vamos a tratar de contextualizarlos dentro de la narrativa y vamos a tratar de descifrar qué era el significado que el autor original quiso de estos textos. Yo siempre voy a tratar de acompañar con algunos textos del magisterio de la iglesia, la enseñanza oficial de la iglesia, para que nos demos cuenta de que lo que estamos haciendo en este camino de conocer más a María está acorde con la iglesia. Mi recomendación práctica es que usted, en lo personal, vaya al texto bíblico, se dé la oportunidad de leerlo, releerlo y orar con el texto. Tratar de hacerse la gran pregunta que tiene uno que hacerse al final de cuentas. Yo le puedo hablar por horas y horas y horas de todas las cosas que otras personas han dicho de los textos bíblicos, pero el verdadero recompensa, por así decirlo, el verdadero valor que usted va a encontrar es cuando usted se deja interpelar por el texto bíblico y reconoce en la persona de María un ejemplo de discípula que le pueda ayudar a usted en su discipulado, a decirle sí a Dios. Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Estas sesiones son solo de 1 hora. Estuvo con ustedes William Becerra desde la oficina del Ministerio Hispano de la Diócesis de Joliet. Si quiere ver estas sesiones, compartir sus videos con sus colegas para que más gente se acerque al estudio de la Biblia, puede visitar la página web de la oficina del Ministerio Hispano y estos videos van a estar disponibles tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube. Entonces, comunidad hispana latina aquí desde la diócesis de Joliet, les habló William Becerra. Espero encontrarlos la próxima semana para seguir aprendiendo y estudiando más de lo que dice el Nuevo Testamento, los Evangelios, acerca de María. Todos que tengan una feliz noche y que todos estén muy bien. Gracias.